a todos nuestros televidentes, estamos aquí un día más en nuestro canal de noticias JJSG. El día de hoy para presentarles sobre una recopilación que hicimos de una charla que tuvimos con algunos de los estudiantes de la Universidad La Gran Colombia Seccional Armenia, más precisamente de la carrera de Gobierno y Relaciones Internacionales, que nos compartieron sobre algunos antecedentes y sobre la separación de Panamá. Comencemos. Para hablar de los antecedentes de la separación de Panamá, debemos mencionar que en 1821 Panamá se une voluntariamente a la Gran Colombia, pues veían en Simón Bolívar un ejemplo de luchar contra el yugo español, pero que en 1830, después de su muerte, empiezan los deseos separatistas liderados por José Domingo Espinar. Sin embargo, Panamá se mantiene en pie con el territorio colombiano incluso después de la disolución de la Gran Colombia. Benjamín Herrera, al escuchar estos rumores de independencia, decide levantarse en Panamá, pero se encuentra con la oposición del gobierno norteamericano que había mandado a sus soldados. Y un dato que es importante mencionar es que más adelante, en la Guerra de los 1000 días, Panamá prestará apoyo al Partido Liberal con soldados. La Guerra de los 1000 días fue una guerra civil del siglo XIX que se dio aquí en Colombia. Inició el 17 de octubre de 1899 y terminó el 21 de noviembre de 1902. En esta guerra se enfrentaron liberales y conservadores, y durante ese tiempo dejaron una cantidad de 100.000 muertos, una crisis económica y finalmente la separación de Panamá en 1903. Estas guerras tomaron inicio en los departamentos de Santander, Cundinamarca y Panamá, y posteriormente se extendieron a otros departamentos. Allí se llevaban unas guerras regulares y irregulares que afectaban la vida cotidiana de los habitantes, donde se incrementaba el reclutamiento forzado, las rivalidades partidistas y la miseria que produce la guerra. Los principales actores de la guerra fueron los liberales y los conservadores, como he dicho anteriormente, pero estos estaban divididos en que unos eran más radicales que otros. Sus divisiones en gran parte se basaron en la forma de percibir el embate centralizador y tiránico de la regeneración, que hasta hacía poco tiempo comandaba Rafael Núñez y su vicepresidente Miguel Antonio Caro. Bueno, básicamente vamos a hablar acerca de la relación que hubo entre la Guerra de los 1000 días y la separación de Panamá, que hizo que estos dos acontecimientos, digamos que uno llevara al otro. Entonces, pues básicamente la Guerra de los 1000 días fue un conflicto bélico de larga duración. Precisamente esta larga duración fue la que hizo que esta guerra hubiese dejado tanto deterioro en las ciudades. Dejó una crisis económica tremenda, una crisis en el comercio, en las comunicaciones entre países, transporte, exportaciones, importaciones, inflación, entre otras cosas. Y pues también obviamente una muerte masiva de soldados. Pasa que Panamá tuvo obviamente su participación en esta guerra. Hubieron varios conflictos en el territorio, lo cual dejó pues esta isla totalmente destruida. También obviamente llevó soldados a la guerra, lo cual pues produjo muertes. Básicamente en ese entonces Estados Unidos geolocaliza a Panamá, precisamente lo tilda como una importante zona para el comercio, ya que este comunica el Océano Atlántico con el Pacífico. Entonces lo localiza y pues empiezan a firmar tratados con Colombia para la construcción de un canal. También pues para indemnización de Colombia, y porque pues también el Reino Unido reconoció esta zona como una zona de importancia internacional, también pues por lo que les dije del Océano Atlántico, la conexión entre estos dos océanos por medio de ese territorio. Entonces, al ver como su potencial como una sola república, Panamá inicia como un proceso, pues los panameños, de creación de movimientos para separarse, movimientos independentistas, y pues también líderes políticos que querían la independencia de Colombia, y pues también ellos pensaban como que Colombia, pues la capital central,
no les ponía como casi cuidado, tenían un sistema de salud y educación muy malo. Entonces, pues ellos pues vieron como su potencial en ser una república independiente, pues contaban con el apoyo de una gran potencia y pues sí, ellos el 3 de noviembre de 1903, en ese periodo posguerra, donde pues todo se vuelve como a tomar forma, la economía también, se independizan de Colombia y logran el reconocimiento de otros países. Primero fue Estados Unidos como a los 10 días y luego fueron los demás países poco a poco. Claramente pues la separación de Panamá de Colombia dejó aún peor la crisis económica del país, pero pues bueno. Para hablar de los intereses de los gringos sobre Panamá, debemos mencionar que en 1804 el presidente Thomas Jefferson envía a William Clark y a Meriwether Lewis a buscar una salida al Pacífico a través de Luisiana en los ríos Missouri, Snake y Columbia. Es decir, querían una salida al Pacífico como fuera. Y después, el 12 de diciembre de 1846, se firma el Tratado Mallarino-Bidlack, donde se le entrega a los Estados Unidos la soberanía y protección de Panamá. Esto va a ser un detonante, pues en 1848, después de que California se une a los Estados Unidos, se encuentra oro en Panamá y se decide empezar a hacer la construcción de un ferrocarril intercontinental de 75 kilómetros, donde se dice que murieron cerca de 12.000 personas y donde trabajaron costeños, gringos, europeos, chinos y chamucas. Esta guerra estalló debido a que la división radical o belicista de los liberales se proclamaron en rebelión al gobierno conservador liderado por Manuel Antonio San Clemente en ese entonces. Las razones de esta rebelión fueron debidas a la Guerra Civil de 1895 y posteriormente al fraude electoral en 1897, que dejaron a los liberales fuera de cualquier participación política. En algunos momentos del desarrollo de este conflicto intervinieron en apoyo de los bandos enfrentados gobiernos extranjeros como el de Estados Unidos, Ecuador, Venezuela y otros países de Centroamérica. Después de 3 años, la guerra finalizó con los tratados de Neerlandia, Wisconsin y Chinachota, firmados en 1902 por las fuerzas beligerantes. El fin de esta guerra se pactó en el Tratado de Wisconsin, donde Benjamín Herrera firmó por el Partido Liberal. 4 semanas antes, el general y político Rafael Núñez había firmado el Tratado de Neerlandia en la hacienda de ese nombre, y 10 días después, los dirigentes conservadores y Uribe se encontraron en la plantación bananera para firmar el Tratado de Paz. Cabe resaltar que en ese entonces Benjamín Herrera se encontraba en Panamá en busca de ayudas para continuar la guerra. Sin embargo, al ver la decisión de Uribe, pues decidió pactar el Tratado de Paz en Wisconsin, Estados Unidos. Digamos que el país quedó después de la guerra de los 1000 días tan vulnerable a cualquier amenaza y, por decirlo así, Estados Unidos se aprovechó de esto. En cuanto a qué sucedía en la política en ese entonces, la presidencia estaba a mano de José Manuel Marroquín, el cual fue un presidente reconocido por ser corrupto en su administración, en la economía, y pues sí, por tener un gobierno muy malo. Así que pues sí, hubo una crisis económica tremenda, una inflación, todo lo que ya hablaba. Entonces políticamente el país estaba en muy mal estado y ya. Hablemos de por qué era importante Panamá. Panamá era fundamental para el desarrollo de las regiones. Su ubicación geográfica era sumamente aprovechable, ya que limita con el Océano Pacífico y con el Océano Atlántico. Esto era un paso fundamental para la comercialización con el exterior, porque su ubicación era muy favorable para las exportaciones internacionales, y por esto se presenta el proyecto de hacer un canal para la exportación del comercio.
Ahora, ¿qué hubiese pasado con la economía colombiana si Panamá no se hubiera separado de Colombia? Panamá hubiese pasado a ser un departamento y quizás muchas de las empresas que están en Colombia, tanto nacionales como internacionales, se hubieran ubicado en la ciudad de Panamá y tendríamos mejores puertos, mejor economía y mercantilización con otros países. Y con esto, Colombia se hubiera encargado de realizar el proyecto del canal en Panamá. El punto es que ya no podemos suponer y pensar qué hubiera pasado si Panamá hubiera seguido con nosotros y ir fantaseando. Tenemos que evitar que los errores del pasado sigan sucediendo y tenemos que llevar condiciones de vida dignas a las zonas donde la sombra del Estado ni se ve. Tenemos que dejar de fantasear y taparnos los ojos pensando en puertos y en dólares. Tenemos que aterrizar a la realidad. Dejemos de suponer bobadas. Allá afuera hay una Colombia abandonada y una Colombia que nos necesita. O sea, ya, dejemos de suponer